¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA. Bueno, les cuento, CEOMA es una organización sin ánimo de lucro constituida el 1 de diciembre de 1999 y en funcionamiento desde la celebración de su primera junta directiva el 4 de mayo de 2000. Desde entonces están trabajando intensamente en la defensa de los derechos de las personas mayores. En la Confederación están integradas 26 organizaciones de mayores de todo el territorio nacional y cuentan con más de 1000 asociados. En el programa de hoy, además de conocer cómo es el día a día de la organización, de las distintas actividades que organizan para los mayores, hablaremos de un programa importantísimo en el que están colaborando varias organizaciones vinculadas con CEOMA. Este programa lleva por título Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, cuyo fin principal es erradicar el uso de sujeciones en estas personas. A este programa se han unido cientos de centros en toda España, los llamados centros libres de sujeciones físicas, que con anterioridad utilizaban los métodos estándar rutinarios de sujeciones físicas y al día de hoy, gracias a su encomiable trabajo, han conseguido la eliminación total de este sistema. Ahora les detallaremos cómo lo han conseguido y qué sistemas son los que utilizan en la actualidad, gracias a los cuales han logrado implantar un nuevo modelo que lleva como lema ninguna sujeción diaria. Desde la Confederación valoran y agradecen la gran aportación de los expertos al programa Desatar. La verdad es que sin su dedicación y su esfuerzo, dicen ellos, pues no podríamos estar hablando de algo tan importante como son los centros libres de sujeciones. El gran trabajo que desde CEOMA están realizando en este ámbito ha tenido un gran reconocimiento, como demuestran los distintos galardones que les han otorgado, como el Premio Internacional Príncipe de Viana de Atención a la Dependencia y el Premio Amor por la Experiencia, entregado por la revista Dinero y Salud. Bueno, pues para hablar de este importantísimo asunto me acompaña el director técnico del programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, allí en CEOMA, que es el doctor Antonio Burgueño. Doctor Burgueño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, doctor, la verdad es que me gustaría también que conociéramos un poquito más de CEOMA, pero unas pinceladas, pero sobre todo quiero centrarme en este magnífico proyecto que han puesto en marcha, que bueno, cuando lo leí es que me llamó mucho la atención y dije, tienen que venir a contárselo a nuestros espectadores, porque CEOMA está haciendo una gran labor en el apoyo a los mayores. Sí, tienen diversas líneas de trabajo. Hombre, yo soy un colaborador de CEOMA, Me consta. No soy miembro de CEOMA. Pero sí ve cómo vive el día a día. Cerca de ellos, sí, hay varias líneas de trabajo, siempre un poco buscando el bien, el beneficio o la protección de las personas mayores, según las circunstancias de cada uno. No todos necesitan ser protegidos, afortunadamente. El hecho de ser persona mayor no significa necesidad de protección. Hay muchas personas autónomas que se valen por sí mismos, pero que, de alguna manera, por el estigma que supone la vejez en nuestra sociedad, estigma cultural, social, pues quieras que no, están de alguna forma marginados o no del todo bien tratados en ciertos sectores, y ellos están trabajando siempre en la defensa, pues en la atención sanitaria, en la atención por parte de la administración, etcétera. Y además hay personas mayores vulnerables, especialmente vulnerables, que necesitan protección, eso sí. Y dentro de esas líneas de trabajo se encuadra este programa Desatar al anciano enfermo de Alzheimer, que pone el foco en personas especialmente vulnerables, normalmente institucionalizadas, en residencias de personas mayores, y que son objeto de este tipo de prácticas. Otro estigma que hemos de erradicar, el tema de las residencias. El tema de las residencias, sí, de que de alguna manera en este país ir a una residencia es algo que no gusta, que no está bien visto, que nadie quiere. Bueno, a lo mejor es que no se ha explicado bien. Y que de alguna manera pues eso induce a que sea un sector, pues al ser un sector no del todo bien visto, no se desarrolla en su lógica normal, y no terminan de adaptarse todos los centros que trabajan en este mundo a las necesidades reales que tienen las personas que atienden, ¿no? Entonces estamos todavía en un proceso de transformación de ese sector, de la antigua beneficencia, del antiguo acogimiento de personas mayores que no tenían ningún tipo de soporte social. Eso de te llevan al asilo. Claro, pero porque no tenías un soporte social, claro. ¿no? Hoy en día la necesidad de ir a una residencia es de otra índole, ¿no? Es de personas que necesitan muchos cuidados especializados. El 60% de las personas que viven en residencias son personas con demencia, algún tipo de demencia,
y eso hace que los centros se tengan que transformar en centros especializados en cuidar a esas personas. Y en ese proceso, que se ha iniciado ya hace un tiempo, están la mayoría de los centros transformándose para ser capaces de ser amigables con este tipo de personas y ser lo menos agresivo posible dentro del cuidado que les tienen que hacer. Y dentro de no ser agresivos, la cosa está en no aplicar sujeciones en ellos, ¿no? Algo tradicional que hasta ahora se venía utilizando, pues porque parecía el sistema más fácil para también velar por la seguridad del propio enfermo. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado y ha cambiado sustancialmente. Y eso es lo que hoy vamos a contar a nuestros espectadores. ¿En qué consiste este programa y cómo se desarrolla? Bueno, la cosa pasa... Hombre, nació ante las evidencias, un poco fue por inquietud profesional, 100%. Ese fue el origen del programa. Vale, ante evidencias que se publicaban en revistas mundialmente internacionales, o sea, internacionalmente conocidas en el ámbito de la gerontología, ante evidencias de datos que hablaban de la prevalencia de uso de sujeciones en España en comparación con otros países, ahí surgió la inquietud, que un poco de decir, oye, ¿qué pasa en España para que tengamos una prevalencia tan alta que a veces triplica, cuadriplica o más los datos que publican otros países, ¿no? Entonces nos surgió una inquietud, una curiosidad científica. A partir de esa curiosidad científica empezamos a ver lo complicado que es este fenómeno y lo que se está trabajando en el resto del mundo en esta materia ya desde hace décadas. Y entonces lo que hicimos fue subirnos a ese carro de trabajar en esta materia, no dejarlo estar y empezar a trabajar para que dejara de ser esa costumbre que comentabas, ¿no? Era una antigua costumbre utilizar sujeciones cuando tienes a un anciano, ¿no?, frágil, claro, que se puede caer. Bueno, pues la costumbre era sujetar para su seguridad. Erradicar una costumbre que es un cambio cultural y que cuesta mucho. Hay que cambiar la mentalidad de todos los profesionales que están en el sector, que vienen de antiguo, la cultura viene de antigua, se suele pasar a nuevas generaciones, y hay que romper con esa dinámica y dejar que las sujeciones dejen de ser una costumbre para ser una cosa que se cuestionan caso por caso y que en la mayoría de los casos se pueden evitar cuando hay capacidad, cuando el centro está adecuado para cuidar a ese tipo de personas y hay capacidad técnica para hacerlo. Se pueden evitar, está claro, porque los centros libres de sujeciones que has referido al principio están poniendo en evidencia que se puede hacer. Doctor, ¿cómo se lleva a cabo Bueno, la transformación se inicia primero por... los centros tienen que manifestar su clara voluntad de hacer esa transformación, porque ya digo, la actitud es el principal determinante de utilizar o no sujeciones. Eso además está publicado a nivel internacional. La actitud determinante, ¿vale? Hay que adquirir una actitud nueva, diferente a la que hemos ido adquiriendo a base de costumbre. ¿Quién debe adquirir esta actitud? Todos los profesionales implicados en los cuidados de las personas mayores en el ámbito institucional tienen que cambiar de actitud. Empezando por sus líderes. Sí, bueno, sus líderes, por descontado. Pero me refiero, esta iniciativa surge pues un poco por los propios centros, sí, que ante la presentación de este proyecto dice, oye, pues a mí me gustaría, sí, no tener que atar a nuestros, bueno, pues, a las personas que están con nosotros. Con la correcta y sincera actitud de no querer aplicar sujeciones físicas, se inicia un proceso de transformación al que nosotros ayudamos. Nosotros asesoramos un poco en todo lo que sea mejoras continuadas de la seguridad física pasiva, donde las personas mayores tienen que vivir y pasan el día, para evitar que las personas sufran caídas con graves consecuencias en la medida de lo razonable, claro. No se puede evitar todo lo que pasa en la vida de una persona mayor. En la medida de lo razonable y desde luego sin limitar su libertad de movimientos, claro, que es claramente perjudicial, nociva y mucho más nociva que pueda ser una posible caída. Hay que comprender, ponderar, que sujetar para evitar caídas es una medida desproporcionada, porque para evitar caídas, como no sabemos cuándo van a ocurrir las caídas, tenemos que tener atada a una persona continuamente, en previsión de que posiblemente se caiga. Atar continuamente a una persona mayor es su destrucción física y mental. Está garantizado, lo que pasa es que es en diferido. Es verdad que no se produce una destrucción inmediata, sino que la persona se va destruyendo poco a poco, día a día, según van avanzando los días en los que está sometido a la sujeción. Pero con toda seguridad será destruido, física y mentalmente. Mientras que una posible caída, según las consecuencias que tengan, que además muchas son solucionables,
pues no tiene por qué provocar la destrucción de la persona. Entonces es desproporcionado atarles para que no se caigan. Primera cuestión que hay que entender. O sea, tenemos que abandonar esa costumbre de pensar que es válido y es proporcionado y es aceptable atar a una persona continuamente, a diario, para evitar que se caiga. Eso hay que erradicarlo de la cabeza. Sí, pero y a partir de ahí... para eso tiene que haber una alternativa. Bueno, y ahora la hay. Sí, bueno, no siempre la vida. Las sujeciones en sí mismas, como tales, como se han venido usando clásicamente, no tienen alternativas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos realmente al aplicar una sujeción es una tranquilidad total. Los trabajadores se quedan tranquilos, los familiares se quedan tranquilos, y es una tranquilidad bastante importante, ¿no? Porque, claro, la persona no se puede mover, con lo cual la probabilidad de que se caiga es muy poca, ¿no? Es muy baja. Esa tranquilidad no tiene sustitución. Es verdad que para apostar por un centro libre de sujeciones, lo primero que tenemos que hacer es huir de esa tranquilidad, o sea, prescindir de ella. Se acabó, no podemos estar tranquilos. Primera medida. Y a partir de no estar tranquilos, hombre, pues habrá que trabajar para que las personas no se caigan, y si se caen, que la caída no tenga consecuencias. ¿Se puede trabajar en eso? Claro que sí, mucho. Se puede trabajar ajustando tratamientos, eliminando algunos fármacos de los que consumen las personas mayores que inducen a riesgo de caídas graves. Se puede trabajar en el entorno físico donde la persona se mueve, mejorando la seguridad de ese entorno y haciendo que si la persona finalmente se cae no tenga graves consecuencias esa caída. Hay mucho que hacer, es una transformación que se inicia en el momento que el centro dice tenemos la actitud de querer prescindir de esto, pues a partir de ahí iniciemos la transformación. Una línea estratégica de transformación es seguridad. Seguridad con medidas primero de mentalidad, de abandonar la tranquilidad que producen las sujeciones. Ya no podemos estar tranquilos, cuidamos a personas con demencia, muchos de ellos. No se puede estar tranquilo cuidando a ese tipo de personas, hay que estar vigilante, hay que estar expectante y hay que organizarse para que la vigilancia sea efectiva. Y además tenemos que tomar medidas físicas del entorno para que el entorno sea más seguro. Y además, y esta es otra línea estratégica, tenemos que comprender por qué se comportan de ciertas maneras las personas con demencia, incluso hasta el punto de ponerse en riesgo su integridad física. ¿Qué hay detrás de esos comportamientos? Igual eso es lo primero que tenemos que hacer, claro, comprender el porqué, claro, para saber cómo trabajar en ello. Normalmente las conductas de las personas con demencia tienen un significado, tienen un porqué, tienen una raíz, ¿no? Se provocan por algo, ¿no? Sí, claro, deterioro de esas personas. Los que sabemos de demencia sabemos que es así, claro, ¿no? Pero hay un deterioro. Hay un estigma en las personas con demencia que pensamos que las personas con demencia directamente no son cabales y se comportan de una forma irracional, absurda, que no tiene lógica, ni fundamento ni un porqué. Y eso no es verdad. Las conductas de las personas con demencia tienen un porqué. Y hay que ser capaz de comprender ese porqué para nosotros poder actuar sobre las conductas de las personas, sobre todo las conductas de más riesgo para su integridad. Y claro que se puede hacer. Lo que pasa es que eso es la otra línea estratégica de desarrollo, de transformación, que pasa porque todos los profesionales adquieran conocimientos sobre cómo se generan los síntomas psicológicos y conductuales de las personas con demencia, cómo podemos prevenirlos y cómo podemos manejarlos de una forma no agresiva, evitando fármacos muy agresivos y evitando sujeciones. Y es posible, ahí está la muestra. Antiguamente, cuando decías todo esto, te quedas un poco así, pero hoy en día, de los 5 años para acá, de 4 años para acá, ya no te tienes por qué quedar así porque mañana se puede ir a visitar un centro libre de sujeciones en España, y en la mayor parte de regiones, muy concentrados en Madrid, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pura lógica, pero se puede ir a visitar un centro libre de sujeciones y ver que es posible, esa transformación en esos centros se ha dado. Y se ha demostrado que efectivamente, cumpliendo con esas líneas estratégicas, se puede trabajar sin sujeciones. Es verdad que la tranquilidad no es la misma, ¿vale? O sea, pero también será hasta que nos acostumbremos a vivir esta nueva realidad. Pero, doctor, a ver, yo según le oigo comentar el tema, digo, bueno, se ajustan los fármacos, pero es verdad que estas personas, pues tienen momentos en los que se mueven y pueden, no puedes tener una persona 24 horas junto al enfermo. No. Porque no se puede, por muchos motivos, claro. Una de las preguntas que iba a hacer es qué coste económico tiene esto, qué coste en personal, hay que ampliar las plantillas para que puedan estar más pendientes del enfermo, qué otros sistemas puede haber para que sepan que esa persona se está moviendo y acudir inmediatamente junto a él. Claro, tiene que haber sistemas
que seguro los hay, Sí. y que espero que ahora nos los cuente, porque yo en mi ignorancia pues pienso, bueno, pues es que si cambias el hábito, tú no tienes atada a la persona, o tienes una persona junto a él 24 horas, o algo tienes que hacer para evitar que corra riesgo su propia salud, ¿no? Pero date cuenta en lo que el planteamiento que estás haciendo, detrás se encierra una mentalidad que es que para que una persona esté segura no tiene que moverse. Porque, por ejemplo, si yo sustituyo una sujeción física por la presencia de una persona, ¿no?, que sería el ideal, ¿no?, utópico, imposible, por supuesto, ¿esa persona qué haría para evitar que la persona con demencia se produzca un daño? ¿Qué haría? Pues llamar a refuerzos. Claro, sí. Hombre, si esa persona tiene... Finalmente, ¿qué haríamos? Vamos a dar por hecho que esa persona está cualificada, está preparada, pero yo no sé si físicamente tiene capacidad para el enfermo poderlo manejar. Es que son paradigmas. No, si es que no es fácil. Son paradigmas. O sea, claro. Es un poco el paradigma de que para que una persona esté segura que no se mueva, si puedo le sujeto con una sujeción física, y si tengo personal para evitar la sujeción física, ese personal ya se encargará de que no se mueva. No, de que no se mueva, no, o que lo ayude a moverse. Yo no estoy diciendo que no se mueva, para no moverse lo ato. No se trata de eso. Yo no quiero que esté lo que uno ve en la práctica es eso. Pero es que yo no quiero, la yo no vigilancia quiero eso. extrema. Si me ha gustado el proyecto es precisamente porque no es ese, ese no es el medio ni el fin. Bueno, el paradigma contrario es que en la medida que una persona tenga movilidad, conserva funciones físicas y mentales. Claro. Y si yo impido que se mueva porque tengo miedo que se caiga, o sea, si yo pongo a una persona a vigilarle, hombre, yo no voy a poner a un médico a vigilar a una persona con demencia, claro. a uno a cada uno, ¿no? 100 personas con demencia, 100 médicos pegados a ellos, en 3 turnos, mañana, tarde y noche, es ridículo. Es inviable. Y si pongo una persona de menor cualificación, a una persona de menor cualificación, un personal de atención directa, típico, prototípico de las residencias, ¿qué hace esa persona para evitar que se le caiga? Además, esa persona va a estar al lado de ese enfermo con la mentalidad de que a mí no se me caiga, claro, porque además soy el responsable vigilante. Entonces, para que a mí no se me caiga un residente, evito que se mueva. No. Es la fórmula más, pero esto no es lo más que yo segura. Quiero. Bueno, pues entonces, si yo lo que busco hacemos? Es tranquilidad, ¿Cómo lo hacemos? Y evitar que la gente se caiga, primero hay que aceptar cierto riesgo en la vida normal de una persona mayor. O sea, bueno, no existe la vida sin riesgo. Claro, como para todos. Pero cuando una persona está a nuestro cargo, parece ser que la persona no puede correr riesgos. ¿Por qué no? Tiene que correrlos como parte esencial de una vida normal. Claro. Digna. Como cuando tienes un niño contigo y dices que no se caiga, pues tiene que correr y caerse. Claro, entonces ya estamos empezando a aceptar hasta cierto punto que las caídas forman parte de la vida normal de la persona y que cierta cuota de caídas en la vida de una persona mayor es bastante natural. Hay que evitar que esa persona se haga mucho daño al caerse, eso sí, ¿vale? Hay que evitar que sufra una lesión muy grave que tenga consecuencias incluso irreversibles, ¿no? Eso sí que hay que evitarlo. Y claro, ahí sí que hay conocimiento para hacer eso, para trabajar en esa materia. Pero no se trata de poner una persona pegada a otra. No, claro, sí, yo sé que es inviable, lo sé. Claro. Por ejemplo, el suelo debería ser diferente. Ahí ya estamos empezando a hablar de adecuaciones. Me estaba yo acordando ahora, lo entorno. estoy relacionando con el tema de los niños, los parques infantiles que tienen... Están pensados para que los niños se caigan. Se puedan caer, claro. Se caigan hasta no de se cabeza, si hace sí, falta. Claro. Sin que se provoquen un daño grave. Y claro, pues ahora... Hay que crear escenarios así en las residencias, esa es la transformación. Quizás no toda una residencia tiene que estar en esos términos modificada, pero sí por zonas, tiene que tener zonas de especial seguridad, tiene que tener zonas de especial seguridad en las que nosotros podamos ubicar a personas de especial riesgo de caídas o especial... Nos queda muy poquito tiempo, como 5 minutos. Riesgo de consecuencias de esas caídas. Bueno, pues eso, hay que modificar el entorno donde las personas viven. Eso por descontado. ¿Vale? Y hay que, con esa mentalidad de seguridad física pasiva, que la persona con demencia, que es la persona a la que se le somete a sujeciones, si es el caso, no tenga que hacer nada especial para estar un poco más seguro. Un poco pensando en la clave, como a los niños, parques infantiles, un poco en esa clave. Pero luego además hay que ser capaces de comprender, como también hacemos con un niño de 2 años que llora, por ejemplo, y empezamos a lanzar hipótesis de por qué llora, será que le duele la boca, será que le duelen los dientes, será que le duele el oído, pues hay que saber qué significa esa conducta de una persona con demencia cuando necesita levantarse a pesar de que no se sostiene de pie e intentar salir de allí. ¿Qué significa esa conducta y cómo podemos evitarla? Porque si la evitamos no tenemos que estar tan encima de ellos para evitar que se muevan, porque ellos están confortables, están a gusto, no se supera el umbral que tienen para el estrés, que normalmente con la demencia se reduce, están confortables, no necesitan huir de ahí. Ahora, si una persona que no tiene capacidad de sostenerse de pie hace un ademán de levantarse,
Hombre, ¿por qué hace eso? Primera cuestión que nos tenemos que preguntar. No decir, no, es que se levanta y se cae, entonces le tenemos que atar. Sí, pero ¿por qué se levanta? Claro. Esa ¿Qué conducta quiere? tiene un significado. Claro, ¿qué quiere? Seamos capaces de comprender en su complejidad, que lo es muy complejo, los síntomas psicológicos y conductuales que hay, que se desencadenan a partir de una demencia, en una persona con demencia. Seamos cada vez más capaces de eso, que cada vez podemos serlo, de hecho, hay conocimiento médico para conocer. Seamos cada vez más capaces de eso y entonces estaremos trabajando en la otra línea estratégica de conseguir un centro libre de sujeciones, donde las personas no se caen más, por cierto, esto es importante decirlo, no se vaya a pensar la gente que, no, claro que, no, que si aceptamos cierto grado de riesgo como parte esencial de un buen cuidado es que les dejamos caerse, no se caen más, tenemos datos de seguimiento de decenas de centros que llevan 3, 4 años ya sin utilizarlas, sin utilizar sujeciones, tenemos datos de caídas, nosotros hacemos un seguimiento de esos centros para ver cómo van. En pura lógica, a corto plazo hay que investigar en esos términos. Entonces tenemos datos de seguimiento de esos centros donde vemos la incidencia de caídas y la incidencia de fracturas de cadera, por ejemplo, por pensar en una consecuencia de las más importantes que tiene una caída en un anciano. Y tenemos datos de esos centros que nos dicen que ni se caen más, que en los centros donde sí se usan sujeciones. Ni las lesiones son... Ni hay más fracturas de cadera, incluso menos. Claro. Sí, porque ya el suelo, no es lo mismo el suelo de tu casa que te caes, que es un suelo duro que te rompe la cadera, que aquí que caes y es... Lo tengo clarísimo. Y supongo que también las nuevas tecnologías ayudan, sí. Tienen que ayudar. Hombre, por ejemplo, antes, o sea, yo digo, por ejemplo, yo voy a un baño público, a una cafetería, y cuando entro en el baño, sin tocar ningún botón, se enciende una luz. Sí. Sensor de movimiento, sí. ¿no? Eso se puede aplicar en una residencia. Si yo quiero saber si un residente se levanta por la noche, un residente que tiene especial riesgo de caerse, por ejemplo, sobre el que tengo que estar más vigilante, y no puedo estar en la habitación, porque eso no es posible, no puedo estar claro. en 50 habitaciones de un centro, bueno, pues hay tecnología que te ayuda también a detectar ese tipo de movimientos, a saber que una persona se levanta, a acudir. Y de todas formas, si se levanta y se cae, hay que garantizar, si le hemos valorado bien su riesgo de caídas, tenemos bien identificado que es una persona de especial riesgo, hay que hacer que se caiga de una forma no dañina, o sea, en un entorno adaptado, adecuado. Está claro. Y esa es la transformación necesaria, y así la gente puede vivir libre de sujeciones, que no es poco, que no es poco. Por supuesto, es importantísimo. A mí me pareció físico. Muy importante, por eso le hemos invitado al doctor Burgueño para que viniera y nos comentara. Desgraciadamente no tengo tiempo para más, hemos consumido todo el tiempo del programa, pero yo le invito a que vuelva cuando quiera para continuar hablando de este tema, que es muy importante. Sí. Ninguno estamos libres de llegar a una situación así y todos querríamos, ahora que somos personas conscientes de nuestros actos y de nuestros pensamientos, que nos mantuviera a todos querríamos ir hacia esa fórmula que están utilizando. Bueno, con lo cual yo estaré encantada de que vuelvan y continuemos desde este punto que hoy lo dejamos. Muchísimas gracias, doctor Burgueño, y también a CEOMA por, pues por dedicarse a preocuparse de nuestros mayores, para que estén, nuestros mayores, nuestros enfermos, para que estén lo mejor posible. Bueno, gracias. De ustedes ya me despido. Les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.